¿no? Un caso que a esta altura del torneo anterior generaba muchas ilusiones. Hablábamos con directivos del conjunto de Jocoro, el conjunto de Tierra de Fuego, en donde generaba tanta ilusión como el hecho de pensar de que muchos de sus jugadores podían estar aspirando a una mejora salarial, que el equipo estaba teniendo o alcanzó por primera vez etapas que jamás había alcanzado en su historia, y que en la víspera de lo que se venía, en la víspera del club, pues íbamos a tener un equipo que estaba pensando más en crecer que en decrecer, de un torneo para otro, de un torneo corto o cortísimo como fue el torneo anterior, pasar a un torneo entre comillas largo como lo es este torneo que estamos viviendo ahorita. En ese periodo de tiempo, pues Jocoro ha pasado de la clasificación a ahora estar esperando resultados de otros equipos, de 2 equipos en particular, y que ellos puedan meter una goleada en el último partido. Estamos hablando de que la diferencia de goles con Santa Tecla, que suma 25 puntos, la diferencia de goles de Santa Tecla es de -2 y la diferencia de goles de Jocoro es de -12. Menos 12 goles. Tiene 24 puntos, Santa Tecla tiene 25 puntos, y pues está también esperando resultados de un Metapan, probablemente con una diferencia de goles de 0, y pues también de un Club Deportivo FAS. ¿Qué podemos hablar acerca de Jocoro? Un equipo que sin lugar a dudas, después de haber peleado el campeonato en el torneo anterior, profesor, ahora se viene abajo y está no solo supeditado a los otros resultados, sino también a golear para poder sacar adelante el barco. De repente pareciese o genera la sensación de que Jocoro ha sido digamos hasta este momento, porque no está en puesto de clasificación, la decepción del torneo. Pero ojo con Platense. Sí. Que ojo, Platense llegó al torneo anterior haciendo historia dentro ya de su última etapa en primera división. Por ejemplo, peleando la final con Alianza en su primer torneo, luego quedando eliminado en semifinal con Alianza, y luego termina en el torneo anterior ganándole a Alianza en cuartos de final, lo que presagiaba que posiblemente le podía ir mejor, ¿verdad? Entonces termina eliminado, si recuerdan, contra Chalatenango, me parece, si me corrigen. No sé si con Jocoro también queda eliminado. Con Jocoro, sí, con correcto. Jocoro queda eliminado. Entonces, en ese sentido, Platense estaba para seguir desarrollando el proyecto. De hecho, si recordamos las palabras del presidente, que nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, que aspiraban a ser campeones en este torneo. Sí, así es. Y en el torneo que han terminado último. Entonces, bajo esa dinámica, puedes decir que la decepción del torneo tendría que ser Platense. Que, de hecho, si vemos el tema del descenso, estuvo más en peligro la posición de Platense en términos de lo que pudo haber representado para Jocoro, que al final el tema de Jocoro me parece que fue más el tema de adaptación de sus jugadores por los extranjeros que tiene Camilo, y se me olvida el otro extranjero, que Luis Acuña, proveniente de Águila. Jugadores que demostraron que posiblemente les ha dificultado el escenario de Tierra de Fuego, porque Jocoro termina haciendo 12 puntos de local y 12 puntos de visita, 24 puntos. Entonces, y sacando resultados muy interesantes. Por ejemplo, si recuerdan aquel partido que termina con Alianza, me parece que es 4-1, pero no refleja verdaderamente el marcador, sí, en términos de lo que se vio en cancha. Luego va al Oscar Quiteño y le termina ganando a FAS de una manera que lo desnudó, por así decirlo, ¿verdad? En términos de FAS, y a FAS le pasó factura en términos de la estructura. Entonces, pareciese que Jocoro ha sido decepción en cierta manera, porque obviamente siendo el finalista uno lo esperaría protagonista, ¿verdad? Pero ojo, que todavía tiene posibilidades de estar ahí, y ya luego, por las características de los jugadores, creo yo que puede ser un equipo peligroso a tomar en cuenta en ese sentido, porque ha demostrado que de visita puede ser tan efectivo como
lo ha sido de local. Y luego me quedo con eso, insisto, que lo de Platense a mí me parece que es el equipo en cierta medida que mayor decepción ha generado por las expectativas. Es que tendríamos que especular acerca de la no clasificación de Jocoro para poder determinar quién es la decepción. ¿Se animaría usted, Lisandro, a hablar acerca de la decepción y coincide con el hecho de que lo de Platense podría representar más decepción? Un hipotético escenario es Jocoro no consigue la clasificación, suponiendo. Mira, yo siento que estamos haciendo el análisis hasta esta fecha, ¿verdad? Así es. O sea, perfecto. no podemos ante qué va a pasar el fin de semana. Okay. Pero no, mira, para mí la gran decepción es FAS, es el campeón. Okay. Y tú no puedes hablar de Platense, ni puedes hablar ni siquiera de Jocoro, porque normalmente ellos en ese nivel siempre han andado. Okay. O sea, quizás Platense no, pero Platense su historia en primera división es bien cortita, nueva. Este es su termina su segundo año, correcto. Sí. Entonces, y eso es producto a veces de la inexperiencia de sus directivos, porque mantener un equipo en el estándar de los primeros lugares no es fácil. Y ellos creo yo que se han equivocado y bueno, hoy como cada vez vinieron para abajo, ¿verdad? Sí. Es cierto que el torneo pasado dejaron a la Alianza, pero en cuartos quedaron eliminados en semifinales. Entonces yo pienso que la gran decepción es FAS, porque FAS viene de ser campeón. Entonces si estamos hablando que está casi a 20 puntos del primer lugar, ese sí para mí es una decepción, porque las expectativas para FAS eran mucho mayores que para las de Jocoro. Si Jocoro hubiera vuelto a hacer un torneo como el torneo pasado, que hoy sí fue un torneo, no el relampaguito del torneo pasado, entonces tú puedes decir, puchica, qué sorpresa. Pero lo del torneo pasado no fue sorpresa, vuelvo y repito, fue sorpresa para lo malo, para engañar. Pero eso no se puede valorar, lo que pasó el torneo pasado, así que yo lo insisto, entonces no hay que traerlo, porque entonces como que nosotros estamos avalando eso que se hizo, y no podemos avalar semejante barbaridad. Hoy sí, y ahora dentro de las expectativas que se puedan formar, no los directivos, porque los directivos todos quieren ser campeones del primer partido, los aficionados, la prensa y todo eso, pues yo siento que las dos grandes decepciones, primero es FAS, y después Alianza, porque Alianza estaba para más con la venida del profe Lara, se creía, pero claro, se topa con un equipo que ya hemos hablado, no es, pero aún así no limitado en calidad sino en cantidad. Este momento, porque si Alianza juega nuevamente otra vez con su plantel completo, si puede terminar siendo, porque lo tiene. El punto para mí, por eso es que no es la gran decepción es FAS, porque todas las expectativas desde que llegó hace un año la nueva empresa que se hizo cargo, claro, ellos se vieron beneficiados de ese torneito y quedaron campeones, pero más que todo por todo lo que vendieron, ¿verdad? De que primero iban a hacer 12 meses de salario, después o ya no, después que esta cosa, después lo otro, han ido como cambiando mucho. Este torneo, que supuestamente que hubiera sido la culminación, después que le iban a invertir un montón de dinero, acordémonos aquellas expresiones de que eran bimillonarios, y claro, eso no lo dudo que lo sea, pero al final eso no se traduce, porque por mucha plata que tengas, en que las cosas te las hagan bien, porque al final no es ni culpa de ellos, porque ellos están allá. Ese es el gran problema, y es lo que yo exteriorizaba antes, que yo decía que me daba lástima que pierdan su inversión, porque fíjate que ya la perdió Martín con Limeño, porque él vive allá, él mandaba dinero puntual, siempre el equipo pagó, pero él no estaba acá. ¿Y qué pasó? Le descendieron el equipo. Hoy Chalatenango, Bertilio vive en Estados Unidos, entonces no tienen contacto con la gente, entonces pierde la inversión que hizo. Ahora está la gente de AMG, ¿verdad? Sí. Que también viven allá. Entonces confían en gente que no sabe manejar los proyectos, entonces terminan mal. Entonces, para mí el problema de FAS es ese. Y es una lástima porque todos
vimos con buenos ojos todo los proyectos que se hablaron, la ley, todo eso que despertaron ellos en que iban a hacer algo distinto. Y bueno, al final es cierto que les están pagando a los jugadores, porque ahí yo no he oído ninguna queja, pero ya vimos el mal manejo que hicieron. Este torneo ha sido un desastre. Desde que las contrataciones no supieron hacerlas, no mejoraron el equipo, el manejo ya interno de esta junta directiva, que primero, o sea, aquella reunión, después la segunda que quitan al auxiliar técnico, después quitan al técnico, o sea, ha sido un proceso de descomposición, de mal manejo, que realmente lo que preocupa es qué va a pasar el día de mañana si AMG dice, ¿saben qué? Al carajo, yo no voy a estar perdiendo mi pisto. Otra vez va a bajar a lo que era antes. Eso sería triste. Sería una mala noticia. Eso es lo que a mí me duele, que no cuiden esa inversión. Sí, totalmente. Porque es bueno para el fútbol salvadoreño, porque si las cosas las hace bien un equipo, es un reto para los otros. Es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo a seguir. Y entonces de repente vas a tener ya 3, 4, 5 equipos queriendo hacer las cosas bien. Y ahí el fútbol empieza a cambiar. Pero si el equipo que en este momento era el que venía a dar paso cualitativo para cambiar, se ve inmerso en un fracaso deportivo, no digo yo que vaya a pasar, pero puede pasar que entonces la gente se desanime, como pasó ya con los ejemplos que estoy poniendo de Limeño, del Municipal Limeño, con Martín Herrera, que perdió su inversión, y a mí me consta que él venía con alguna frecuencia, pero siempre tuvo el equipo al día hasta el final. Fíjate qué triste perder una persona así. Después ahora de Bertilio, a él ya al final sí quedó mal, porque los jugadores tengo entendido que les deben 2 meses. Pero claro, ¿por qué? Porque él manda dinero, hacen la inversión, pero si no se las manejan bien, dice, por mucho dinero que yo tenga ya o que yo esté generando, no quiero perderlo. No lo solo para perderlo, al menos quiero ver algo que de fruto de eso que yo estoy mandando. Entonces yo insisto, para mí en este momentito, la gran decepción es FAS en todo es el concepto, y Alianza en lo deportivo, porque en lo administrativo la Alianza sigue bien, sigue al día, no le deben, las condiciones se las han dado. Acordémonos que cuando fueron a jugar contra el Filadelfia se fueron hasta de más. Yo no me hubiera ido con tantos días, porque tampoco es bueno eso. No sé por qué el profe Lara tomó esa decisión. No es ni bueno llegar en la víspera, ni tampoco donde termines aburrido esperando que llegue el día del partido, ¿verdad? Sí. Entonces, la directiva ha cumplido. El manejo administrativo ha sido profesional. Se equivocaron en las contrataciones y todo eso. Entonces, por eso digo yo en lo deportivo, pero Jocoro no, Platense tampoco. Si es que Jocoro, si no es por ese torneito, quizás ni se hubiera clasificado como otras ocasiones en 8º puesto y queda eliminado en cuartos. Entonces, este es su posición normal, no regular. Están dentro de ese pelear por un octavo, séptimo lugar. De octavo a 12º puesto, ahí andan. Bueno, quizás 12º no, porque siempre se han manejado. No han estado comprometidos. Primeros, nunca en con descenso no se han estado, no están comprometidos. Pero tampoco ha sido un equipo ni que haya llegado a semifinales. Siempre que se ha quedado en cuartos de final cuando ha clasificado. Entonces es un nivel. Lo de Platense sí uno puede decir, bueno, los primeros 3 torneos, pero es un equipo joven en la primera como para decir que vaya, que merecía o tuvo sus buenos resultados, sus momentos. Ahora viene el gran reto, después de este fracaso, realmente si son capaces de recomponerse y al menos estar, yo nunca ni los pondría en los primeros 4, los pondría del 5º al 8º. Sí. Y eso ya es un gran mérito para un equipo que no son tradicionales, porque hay que entender que los favoritos siempre son los grandes en todas partes del mundo. De repente puede haber sorpresas, como vaya Jocoro,
torneito relámpago, o como Platense que llegó a la final contra Alianza. Son sorpresas, pero no es lo normal en ellos. Lo normal es que esté un Águila, que esté un FAS, que esté un Alianza, que esté un Firpo. Eso es lo normal. Sí. ¿Está de acuerdo, profesor? Pues no estoy de acuerdo. Entonces se aprovecha. No estoy de acuerdo. Sí. Elmer. No estoy de acuerdo. No sé por qué no me extraña que no esté de acuerdo, profesor. Porque fíjate que de hecho, de repente, vamos a ver, si tiene lógica y está dentro de la parte de lo correcto en el sentido de que a estas alturas seguro el aficionado de FAS esperaría algo diferente. Pero FAS está sexto como terminó en el torneo anterior y las posibilidades de campeonar están abiertas una vez clasificado. Entonces, ¿qué va a pasar con un FAS en final, por ejemplo? Este FAS con todas esas dificultades que se ha hablado. Es que Elmer, acordate que yo cuando empecé dije hasta hoy. Yo no estoy pensando en lo que no va a por pasar eso el fin de semana. Hasta ahorita, un campeón que un aspirante a ganarle el título te saque 19 puntos. No, disculpame, yo no sé cómo ves vos eso de bien. No, pero es que de hecho 19 puntos pero es que al final en un torneo de fútbol nos olvidamos de todo y solo se queda en la memoria el campeón. Pero él me vuelvo y repito, es que no me estás escuchando. No estoy hablando lo que va a pasar, estoy hablando hasta ahorita. Por eso, pero es que no tenemos un FAS que no es diferente al torneo anterior. O sea, las posibilidades ahí está. En términos, si revisamos, que en la parte de administración sí, pero en términos deportivos FAS ahí está con las posibilidades para estar peleando por el título. Bueno, lo cierto es que FAS, hablando específicamente de FAS era llamado a ser un equipo. Hasta Firpo está para pelear el campeonato, ¿o no, Manuel? En este momento. ¿Y cuándo no? Desde este momento es un llamado a ser un modelo a seguir, un ejemplo administrativamente a seguir. Y coincido con el hecho de que es un equipo que ojalá no tire la toalla administrativamente, porque las intenciones del equipo son definitivamente dejar huella en el fútbol salvadoreño y ojalá los demás equipos puedan tomar eso como ejemplo para poder ir sacando adelante. Porque hemos mencionado muchas veces, o Lisandro ha mencionado muchas veces el concepto de mejora continua, ¿no? Y el concepto de mejora continua va a seguir creciendo o se va a seguir permeando en el fútbol salvadoreño sí y solo sí hay un equipo o varios equipos que puedan dar el ejemplo como tal. Si eso no existe, pues vamos a seguir igual. Tenemos que irnos despidiendo, producción. Vamos a agradecer también la sintonía de todos a través de Radio Sonora